del tema de los telefonistas, es público que cuando se privatizó la empresa Teléfonos de México, una empresa pública importantísima, pues generó uno de sus resultados es que se creara el hombre más rico del país, Carlos Slim. Esa empresa le ha servido para descollar en el ámbito económico nacional y mundial, y para hacer eso, si no el más, uno de los más ricos del mundo. Y no ha habido correspondencia para las trabajadoras y trabajadores telefonistas el beneficio que Carlos Slim ha tenido. Mientras que su fortuna sigue creciendo, está cada vez más en riesgo el empleo de los trabajadores y trabajadoras de Teléfonos de México y las pensiones y jubilaciones de los trabajadores que ya están en esta condición y los que tendrían que llegar en su momento al retiro. Una serie de compromisos que había desde el momento de la privatización no se han cumplido, y recientemente el IFETEL se llamaba IFETEL, prorrogó por 30 años la concesión de Teléfonos de México. Nosotros consideramos que antes de esa prórroga deberían garantizarse una serie de compromisos que no se han cumplido. Y entonces estamos por presentar un punto de acuerdo para que se nos informe pues, en qué condiciones se dio esta prórroga y en su defecto que se revise hasta que se cumplan los compromisos existentes con las trabajadoras y trabajadores de Teléfonos de México. Dicho de otra manera, nuestra absoluta solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de Teléfonos de México. Ahorita nuestro compañero está planteando que Slim no ha respetado el contrato colectivo y va incumpliendo los compromisos con las trabajadoras y trabajadores, y hay una preocupación muy grande de los telefonistas frente a la amenaza de desaparición de su fuente de trabajo. Entonces, compañeras y compañeros de los medios, diputados presentes, en especial al diputado y compañero y amigo Gerardo Fernández Noroña, muchas gracias por este espacio. Quiero compartirles brevemente que nos encontramos frente a una etapa muy crítica y delicada. Este próximo 31 de marzo, ya pasado mañana, se rendirá el tiempo en el cual la ventana para revisar el título de concesión que se le otorgó a Carlos Slim vencerá. Y esto es muy delicado. No hay ante el IFT ningún organismo más que le ponga un orden. Así es que hemos estado caminando, compañeras y compañeros telefonistas, integrantes de la Alianza Nacional de Telefonistas, tocando puertas, visitando gente, haciendo mítines. El pasado antier clausuramos simbólicamente el Instituto Federal de Telecomunicaciones por considerar que estaba cometiendo actos inconstitucionales. Bien, en ese caminar, la puerta que se abrió, la puerta solidaria y comprometida, fue la de nuestro compañero Gerardo Fernández Noroña. Y el día de hoy tendremos la gran resultado de que este tema se suba a tribuna, que finalmente haya un punto de acuerdo, un tema que estaba invisibilizado. En este caminar, compañeras, compañeros, diputados presentes, quiero compartir que fue un anhelo permanente el poder entrar a la mañanera, el poder decirle al presidente de la República de manera directa lo que estaba sucediendo. Así es que quisiera pues hacer de cuenta que en este momento él nos está viendo y estamos cumpliendo con aquel sueño, aquella deseo ferviente de que nos escuche directamente. Y quiero compartir con ustedes dos nombres, Asael Jesús Ramos y Carlos Alberto Galaz Echeverría, dos compañeros in memoriam que fallecieron por la represión al interior de nuestro sindicato. Inicio con lo siguiente. Nuestra meta parece utopía,
pero sin el horizonte de los ideales no se llega a ningún lado. Palabras de Andrés Manuel López Obrador. Señor presidente, la prórroga que dará vigencia al título de concesión de Teléfonos de México a favor del empresario Carlos Slim hasta 2056 está por iniciar. Los neoliberales tecnócratas dejaron una ventana de tiempo de apenas 3 meses entre enero a marzo de este año para la revisión del cumplimiento de lo establecido en aquel documento y para presentar las nuevas condiciones a las que sujetarán a la empresa otrora centro neurálgico de las telecomunicaciones del país. Señor presidente, le informamos que las y los trabajadores telefonistas somos testigos del constante saqueo de la materia de trabajo para justificar la reducción de nuestro contrato colectivo de trabajo. Ante esta situación hemos querido hacerle llegar nuestro mensaje. Antes la telefonía era considerada un sector estratégico de seguridad nacional. Fueron las políticas neoliberales las que lo dejaron simplemente como un sector prioritario. Su privatización fue planeada desde el momento mismo de la entreguista concesión de 1990, en donde los gobiernos neoliberales de Calderón y Peña Nieto la concretaron a través de la reforma de telecomunicaciones, una de las 11 reformas estructurales del funesto Pacto por México. Para concretar el golpe, Peña Nieto decretó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión con el objetivo principal de crear el IFT como un organismo autónomo con facultades metaconstitucionales para que fuera el instrumento del entramado jurídico y así lograr la entrega de este sector a particulares. Señor presidente, lo hemos escuchado cuando ha mencionado en varias ocasiones el que este organismo se ha convertido en un lastre para México. Lamentamos profundamente no haber estado a la altura de este importante señalamiento, pero esto en mucho se debe a la falta de convocatoria de quien dice representar nuestro sindicato. Somos trabajadores y trabajadoras conscientes de que la libertad de expresión y el derecho a la información son dos derechos distintos pero inseparables y que sin uno de ellos ninguna sociedad puede preciarse de vivir en democracia y que para que sean una realidad los canales, las carreteras de la comunicación, las nuevas tecnologías en telecomunicaciones son indispensables y que si el uso, explotación, aprovechamiento de ellos responde solo a intereses económicos y no sociales, nunca una sociedad podrá ejercerlos. Es por ello que no podemos ignorar que la dificultad para avanzar en la transformación de nuestro país se debe a que las comunicaciones responden a intereses económico-mercantilistas, quienes se encuentran bajo la premisa de que todo se vende, todo se compra, incluyendo las conciencias, o principalmente ellas, porque ellas sostienen el proyecto neoliberal. Señor presidente, más de 50,000 trabajadores y trabajadoras con nuestras familias dependemos del buen y honesto manejo de la empresa, de nuestra fuente de empleo. Hemos trabajado igual que los electricistas, petroleros, ferrocarrileros, mineros para forjar esta nación. Nuestro sector ha sido invisibilizado por la actitud silente de quien dice representarnos desde la dirección sindical. Por lo hasta aquí planteado, respetuosamente le solicitamos su intervención para que se transparente el contenido de esa prórroga y se conozcan las nuevas condiciones a las que pretenden someter a la empresa Teléfonos de México durante los próximos 30 años. Detener el saqueo de las nuevas tecnologías en materia de telecomunicaciones sería el objetivo. Somos un sector comprometido con el presente y futuro de nuestra nación. Tenemos el conocimiento y el interés de trabajar en apoyar la cuarta transformación, que se abra el título de concesión, que se conozca, que se mejore para las y los trabajadores y para toda la población. Las y los telefonistas sabemos la complejidad de lo que estamos planteando, pero también sabemos que las palabras de los grandes en la historia se convierten en norte y compromiso. Por eso, con ellas iniciamos este pronunciamiento. Que se transparente el título de concesión de Teléfonos de México y su prórroga y se incluyan en ellos las nuevas tecnologías en beneficio de las y los trabajadores telefonistas y de la nación entera. Muchas gracias.